Presentamos nuestra propuesta de enseñanza de temas de física en el contexto de la pandemia. Somos docentes y becarios de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNED. Los docentes de ciencias consideramos que el trabajo en el laboratorio es fundamental para aprender y para ello es necesario medir, hacer cálculos y gráficas e interpretar ambos. Sin embargo, en el contexto que nos toca atravesar hoy, desde donde el encuentro en los laboratorios no es posible, consideramos que los trabajos prácticos cualitativos o semi-cualitativos desde la interdisciplina permiten el aprendizaje de conceptos y la comprensión de leyes y teorías. Así, nuestro trabajo consistió en analizar e interpretar fenómenos de epidemias, teniendo como modelo la carga y descarga de un capacitor. Para ello, se trabajó inicialmente en el análisis de las curvas de carga y descarga del capacitor mediante simulaciones. Lo hicimos a través de la web, en la web de física. Por otro lado, teniendo en cuenta el comportamiento de la infección por un virus en una población no inmunizada, se trabajó con curvas de número de fallecidos totales por COVID-19 en el tiempo, extraídas del sitio web Worldometer. Se analizaron los parámetros y las gráficas haciendo comparaciones entre ambos fenómenos. Del análisis realizado se pudo observar que el sistema capacitor-resistencia, al conectarse a un generador y establecer entre ambas placas una diferencia de potencial, genera una corriente eléctrica que transporta electrones de una de las placas a la otra hasta que se estabilizó en un valor que depende de la capacidad del condensador. Se obtuvieron las gráficas y teniendo en cuenta su constante de tiempo RC, se determinó el tiempo en que el condensador tardó en adquirir el 63% de la carga final del equilibrio. De forma semejante, el análisis de las gráficas del número de fallecidos totales en el tiempo por COVID-19 en los países donde la pandemia aún no se había estabilizado, nos permiten observar que la pandemia es un fenómeno de avalancha, que se autoamplifica pudiendo llegar a dimensiones exageradas como en el caso de Brasil, India o de Estados Unidos en su momento. Sin embargo, como todo crecimiento exponencial en el mundo real, no puede ocurrir indefinidamente, sino que si bien puede prolongarse más o menos en el tiempo, siempre termina alcanzándose una situación de equilibrio o estacionaria, donde la magnitud analizada ya no crece más y se mantiene constante e incluso va a empezar a decrecer. En el caso, por ejemplo, si comparamos los números de fallecidos en Europa, alcanzaron, en principio tuvieron un crecimiento exponencial y alcanzaron un equilibrio en un determinado tiempo y, por ejemplo, en ese mismo tiempo la curva que corresponde a Estados Unidos no alcanza todavía su situación de equilibrio. El crecimiento en un sistema finito siempre lleva a esta situación de saturación del sistema, la cual está relacionada con la capacidad del sistema. Si bien en una epidemia la capacidad del sistema es el número de personas susceptibles relativo a la población total, en el caso del COVID-19, como aún no tenemos una vacuna, la capacidad del sistema es simplemente el número relativo de personas que quedan por enfermar, de manera que cuanto menos personas queden sanas, menos contagios habrá, o sea, se llega a un agotamiento o saturación del sistema. De modo que, así como cuando en un circuito RC cerramos el interruptor y el condensador comienza rápidamente a cargarse hasta que se estabiliza en un valor que depende de la capacidad del condensador, lo vemos en las gráficas, en el sistema población en epidemia por COVID-19, el crecimiento puramente exponencial solo se da en la primera etapa de la epidemia. Después se va ralentizando por sí solo y la curva que describe el número total de personas afectadas es una función sigmoidea. Por ejemplo, en las gráficas vemos el caso de color negro, la gráfica, que es la que corresponde a los países, al Reino Unido, y la gráfica celeste que corresponde a España, donde
tuvieron un crecimiento exponencial y en el tiempo lograron la estabilización. Las curvas en los países donde la epidemia se estabilizó, el valor de saturación, se observan aproximadamente 500 fallecidos por millón. En el resto de los países las curvas presentan un comportamiento aún exponencial creciente. De esta manera se puede estimar el tiempo en que se alcanzará la saturación por comparación con otras curvas. Pero esto es una aproximación, ya que la capacidad es una modelización, ya que la capacidad del sistema no solo depende del virus, sino también depende de cada población y de las medidas sanitarias que se tomen, las cuales evidentemente no fueron idénticas en todos los países. Muchas gracias.